Ok, bueno, vamos a empezar. El título como tal es Conceptos fundamentales en relación al currículum. Empezamos hablando sobre el concepto del currículum. Yo aquí puse a tres autores, que es Jimeno Sacristán, Pérez Ferra y Hamza. Jimeno nos dice que es un proyecto selectivo cultural, social y político y que es administrativamente condicionado. Por otro lado, Pérez Ferra nos menciona que es un conjunto de experiencias educativas planificadas que experimenta el alumno bajo la guía de la escuela. AMSA, por otro lado, nos dice que es un instrumento que permite hacer concreción del proceso educativo vinculando sociedad y educación. Sí, si se fijan, diferentes autores lo abordan de distinta manera, pero como tal, todos o cada uno de ellos van enfocado en el que el currículum es una orientación o es una planificación de cómo se van a realizar ahora sí que este plan de estudio, no cómo se va a llevar a cabo lo que es el conocimiento y el aprendizaje. Bien, pasamos con los tipos de currículum. Dentro de los tipos de currículums encontramos tres, que es el currículo formal, el currículum real y el currículo oculto. El formal nos dice que es un documento escrito, es un plan de estudio, son programas normativos y es intencionado. Este podríamos comentar lo que es como este formato como tal que tenemos, que es, como nos dice, es un documento escrito en donde va todo planificado, en donde va redactado, cómo se va a llevar a cabo, qué es lo que se pretende lograr, cuáles son los objetivos, cómo se va a desarrollar, ¿sí? Lleva dentro de esos unos programas normativos bajo el cual se va a regir. Está intencionado, ¿por qué? Porque justamente aquellos objetivos que se pretenden lograr con con este currículum es acorde a cómo este va a ser redactado, cómo este va a ser elaborado, y es así como esos objetivos que tenemos nosotros a futuro, pues vamos a terminar por concretarlos. Luego tenemos el currículum real, que es la puesta en práctica del currículum formal que ya tenemos. Es lo que realmente sucede, es esta concreción contextual, es decir, esto que ya escribimos, esto que ya intencionamos, lo que ya se redactó, lo que ya se planificó, ahora vamos a pasarlo a lo que son las aulas, ¿sí? Por eso dice puesta en práctica, porque vamos a ponerlo en práctica con nuestros alumnos, con las personas a quienes va dirigido. Y dice lo que realmente sucede, porque ciertamente a pesar de que tenemos una planificación, a pesar de que tenemos como tal una estructura, por decirlo así, de la clase, ciertamente tenemos algunos aspectos que muchas veces están fuera de nuestro control y que a veces dentro de esta planificación no se llevan como tal a cabo como lo planificamos, porque ciertamente muchas veces hay situaciones, hay acontecimientos que nos impiden de cierta manera como tal ejercerlo tal cual está redactado. Por eso nos dice qué es lo que realmente sucede, lo que realmente se da ya una vez al ser aplicado. Y el currículo oculto es estos aprendizajes que no están implícitos. Es relacionado a lo que son las normas, los valores, las actitudes, esta cultura que está inmersa dentro de lo que son las aulas, de lo que es la escuela, de lo que son los estudiantes, el contexto dentro del que se desenvuelve, cómo se lleva a cabo eso, por decirlo así, los valores, las normas, las formas de pensar que cada uno de ellos tiene. Ahora bien, la teoría curricular. Si bien la teoría curricular es como este conjunto de prácticas, de principios que van a orientar esta elaboración de programas de estudio, ¿sí? Dice que es un conjunto de conceptos, de principios y explicaciones que dotan de sentido a los fenómenos curriculares, ¿sí? Y como tal, obviamente tiene ciertas funciones que aquí vemos que es explicativa, es normativa, es proyectiva, es integrativa, ¿sí? Dentro de las funciones de la teoría curricular, una de ellas es orientar la planificación de los docentes con las clases que van a dar, la identificación de estos conocimientos y habilidades
esenciales que se tienen que llevar a cabo en la adaptación del currículum, por ejemplo, también, porque recordemos que los casos son diferentes, los tipos de alumnos con los que nos enfrentamos son distintos, entonces tenemos que hacer esta adaptación de conocimientos de aprendizaje, de formas y de prácticas de acuerdo al tipo de alumnado con el que nosotros nos encontremos, ¿sí? Porque de cierta manera no existe como un currículum universal, porque cada caso es particular, cada situación es diferente. No le voy a enseñar lo mismo a alguien que está, por ejemplo, en una comunidad rural, sí que carece de cierta manera, no sé, de materiales, tal vez de redes de internet, X o Y. Va a ser una enseñanza distinta a dentro de una escuela, por ejemplo, de un ámbito urbano, que cuenta con muchísimas más facilidades para permitir, ahora sí que desarrollar ese tipo de conocimientos o prácticas. Es distinto, por eso es adaptable al tipo de alumno con el que nos vayamos a encontrar. ¿Sí? Y en cuanto a las necesidades de la teoría curricular, dice que se fundamenta en decisiones, organiza los conocimientos, es la orientación a la práctica, como les comentaba anteriormente, y permite el análisis, es decir, analizar cómo voy a estructurar el currículum para poder desarrollarlo con mi alumnado. Ahora, dentro de las concepciones del currículum, tenemos como estructura organizada de conocimiento. Dices énfasis en el contenido, en las disciplinas académicas, una secuenciación, es decir, que un conocimiento vaya ligado al siguiente, la lógica interna del conocimiento. Después tenemos como base de experiencia de aprendizaje, es decir, este se enfoca en el estudiante, hace énfasis dentro del estudiante, en las vivencias educativas, cómo son sus experiencias aprendiendo, cómo son sus experiencias dentro de la práctica, dentro de las sesiones que se desarrollan, ¿no? Los procesos de aprendizaje, intereses y necesidades. Posteriormente pasamos como sistema tecnológico de producción. Este enfatiza en los resultados, en cómo logra, en los productos que realiza, en la eficiencia, en estos objetivos conductuales, en las técnicas de enseñanza y en el control de la calidad, ¿sí? Después tenemos como puente entre teoría y práctica. Es donde se llevan a cabo la integración de todas las concepciones, es un modelo reflexivo, es un análisis crítico, es esta transformación educativa, es este puente entre teoría y práctica, es decir, que el alumno no solamente se quede con lo que lee, con lo que aprende, sino que traslade este conocimiento a la realidad, que sea una persona crítica con su entorno, con su contexto, que tenga un sentido reflexivo de las cosas, que se cuestione, que se pregunte, que indague, que investigue, que aprenda a aprender como tal, ¿no? Que todo este conocimiento teórico que tiene lo traslade a su mundo y a su entorno real para la resolución de problemas. Bien, ahora vamos con los tipos de enfoques curriculares. Tenemos tres, que es el tradicional, que es el tecnocrático y que es el crítico. Dice que el tradicional es la transmisión de conocimiento, que se basa solamente en transmitir esos conocimientos donde dentro de ello el docente es la figura central, donde se centra absolutamente todo en él, que es la memorización, este enfoque tradicional donde los alumnos memorizan todo, llega un examen y simplemente se dedican pues a transcribir como tal, ¿no? Pero ciertamente este aprendizaje normalmente tiende a ser no significativo porque justamente es de memorización, lo memorizan en un cierto determinado tiempo, pero después de ello, si uno le vuelve a preguntar, pues claramente se les va a olvidar porque solo lo memorizaron para cumplir como tal, pues con un examen, ¿sí? Dice que disciplinas separadas. Actualmente vemos que las disciplinas tenemos campos formativos en donde unas se relacionan con otras y los conocimientos van ligados entre sí. Dentro del tradicional, pues no.
Se conciben como disciplinas separadas en donde los conocimientos no se ven ese enlace entre ellos. Y se basa en una evaluación cuantitativa, es decir, en una calificación solamente, un 9, un 8, un 10, y no se basa en justamente ver cómo el alumno eh, transforma este conocimiento a la vida real. Y no es una evaluación en donde uno pueda ver reflejado cómo ese aprendizaje significativo el alumno lo desarrolla. Simplemente se basa en otorgarle un número como calificación y ya. Después tenemos lo que es el enfoque tecnocrático, ¿sí? Que esta parte nos dice que se basa en la eficiencia, que se basa en el control, en los objetivos conductuales, la fragmentación, la medición, la racionalidad instrumental y la utilidad de la práctica, ¿sí? Y por último tenemos el enfoque crítico, que nos dice este es un análisis social, una transformación, es el cuestionamiento de la ideología, es la participación social, es la contextualización y el diálogo crítico. Aquí dentro del enfoque crítico es cuando ya buscamos que el alumno se cuestione, que el alumno sea racional, que el alumno sea reflexivo con el contexto, con su entorno, que se cuestione, que inclusive por ellos mismos busquen aprender, seguir aprendiendo. Es esta manifestación del conocimiento a la vida real, es la aplicación de los conocimientos ya a contextos reales, a contextos en donde ellos se desenvuelven dentro de su entorno, ¿sí? Y seguimos con la metodología de diseño curricular según Díaz Barriga. Él nos maneja 4 etapas. La primera dice que es la fundamentación del proyecto curricular, que es la investigación de necesidades sociales, el análisis del mercado ocupacional, el estudio de egresados, el análisis de instituciones similares y el análisis de la disciplina. Dentro de la etapa 2 encontramos la investigación de conocimientos, técnicas y procedimientos, la determinación de áreas, tareas y poblaciones, el desarrollo de conocimientos y habilidades terminales, la integración de los elementos para definir el perfil. Dentro de la etapa 3, titulada como organización y estructuración curricular, vemos lo que es la determinación de los conocimientos y las habilidades, la estructuración y la organización de estos mismos conocimientos en los que son las áreas y los módulos, es decir, cómo vamos a organizar nuestros temas para desarrollarlos en las sesiones o en los módulos que vayamos teniendo dentro de nuestra materia o dentro de nuestra disciplina, ¿sí? Y la etapa 4 es la evaluación continua del contenido, que se divide en dos, la evaluación interna y la evaluación externa. La congruencia, la continuidad y la vigencia, mientras que la externa es el análisis de cómo los egresados tienen este impacto social y la reestructuración curricular basada en resultados. Es decir, esta evaluación continua que le solemos llamar, ok, ya culminé, ahora voy a analizar si esto me funcionó, qué cosa no me funcionó, qué puedo reestructurar, qué puedo cambiar, qué puedo añadir o qué puedo quitar, con el objetivo, obviamente, que yo logre que mis alumnos obtengan un aprendizaje significativo, que puedan lograr ellos transformar esta teoría en la práctica. Por eso es la evaluación continua, ¿no? Porque continuamente se está reforzando, continuamente se está analizando qué sí funciona, qué no funciona, qué se adapta, qué se quita o qué se reestructura. Bueno, y ya como conclusiones podemos decir que dentro del currículum su dimensión teórica es la fundamentación, es la conceptualización y la estructura, la organización de cómo desarrollamos lo que son los contenidos, los aprendizajes. Una dimensión práctica que es cómo lo implemento, qué experiencias va a tener el alumno, cómo lo adapto yo a mi tipo de alumnado que tengo. Y la dimensión crítica que es cómo transformo ese conocimiento, cómo lo conceptualiza a su entorno real.
cómo es el análisis social, cómo lo traslada a este entorno, a este contexto social para la resolución de problemas. Y el diseño curricular podemos decir que es la fundamentación y es el análisis de las necesidades que busca generar un perfil profesional y obviamente competencias, ¿sí? Basado en la organización, en la evaluación y en la actualización. Y no sé si tengan alguna pregunta, tengan alguna duda que quieran realizar. Hola, buenas noches, compañera. Sí, a mí me surge una duda. Ujú. Bueno, ya que hablamos aquí entre el currículo, me gustaría saber cuáles consideras que son las principales diferencias entre el currículo formal, oculto y real. Ok, bueno, dentro del currículum real o formal es este currículum que es el documento como tal, el formato como tal que presentamos, en donde tenemos objetivos, en donde tenemos los contenidos y la evaluación, ¿no? De manera, por decir, estructurada. Mientras que el currículum oculto es justamente estos aprendizajes que no están explícitos, sí que se transmiten pues, a través de las interacciones cotidianas, cómo son los valores, cómo son las actitudes, las prácticas que los alumnos suelen tener dentro de ellos, las interacciones, porque ciertamente cuando hay esta convivencia, pues se transmiten ya sea valores o ideologías, ¿no? Entonces, eso es algo que le solemos llamar el currículum oculto, aquello que no está como tal escrito, que no está como tal planificado o que está plasmado dentro de un documento como tal. Ok, muchas gracias, compañera. Gracias. No sé si alguien más tiene otra duda. Claro, compañera. Claro, compañera, yo tengo una duda. Y adelante. Me gustaría que se me pudiera como tal mencionar cómo se concibe el currículo cuando se entiende como puente entre la teoría y la práctica. Bueno, cuando hablamos de concebir como teoría y práctica, eh, estamos poniendo que el alumno no solamente se quede con lo teórico, con lo que lee, con los textos, sino que sea este puente en donde lo traslade a su contexto real, a su entorno, a resolver problemas que se le pueden presentar en la vida cotidiana, ¿no? Por una parte tenemos lo que es la función teórica y por otra parte, pues la función práctica, ¿no? Lo que hace el currículo es justamente posibilitar el hecho de que esto que aprende el alumno, que está en libros, que está en documentos, que está en toda esta parte teórica, la traslade a lo que es su contexto real, su entorno, para poder lograr que sea crítico, que sea reflexivo y tener dentro de ello pues las habilidades y las capacidades de la resolución de conflictos. Oh, de acuerdo. Muchas gracias, compañera. Gracias. No sé si alguien más tenga otra pregunta, otra duda. Buenas noches. ¿Me podrías decir qué entiende Pérez Ferra por teoría curricular y cuál es su importancia? Bueno, el autor Pérez Ferra, él define como tal la teoría como el conjunto de conceptos, de principios y explicaciones que dotan de sentido a los fenómenos curriculares. Él nos dice que la importancia radica en que nos va a proporcionar un marco conceptual para que nosotros podamos comprender lo que es el currículo. Es decir, una especie de sistematización de conocimientos para planificar, para desarrollar y para evaluar lo que es el currículo, ¿no? Interpretar, criticar, transformar lo que es la práctica educativa y conectar lo que son
lo que es el aprendizaje escolar dentro de la escuela con las prácticas fuera de con el contexto social en donde está involucrado el alumno. Ok, muchas gracias. Pues muchas gracias, compañeros. Este ha sido mi exposición, este ha sido mi tema. Les agradezco por estar aquí y por sus preguntas. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Excelente, ya quedó terminado.